buenas tardes. Acaba la temporada de verano y se nota también en el paro. El empleo ha acusado el bajón de agosto. Hay más parados en España y en Castilla y León, aunque aquí se puede extraer cifras que dejan una vertiente más positiva. Pese a la subida en este último mes, el balance anual es positivo y hay menos desempleados. De hecho, es la cifra más baja en un mes de agosto desde hace 30 años. Hoy se ha celebrado comité ejecutivo del PP de Castilla y León. El líder de los populares aquí, Fernández Mañueco, ha apelado directamente a PSOE y a Vox. Asegura que es el momento de ver si están comprometidos con la comunidad. Por delante, la aprobación de los presupuestos. El PP de Castilla y León lanza un mensaje muy directo tanto a Vox como al Partido Socialista. Dice que se van a tener que retratar en las próximas semanas en esa tramitación de las cuentas para 2025. Alfonso Fernández Mañueco les pide que estén con los intereses de Castilla y León y también les recuerda que la comunidad no está en venta. En el PSOE, una vez conocidas ya las fechas para el Congreso Federal, sigue en el aire el calendario de las citas autonómicas y también qué pasará con el secretario de los socialistas en Castilla y León. Hoy se ha pronunciado al respecto. Se ha pronunciado, pero para pedir tiempo cuando toque, hablará sobre su futuro, dice Luis Tudanca, que asegura que en el momento adecuado decidirá si se presenta o no a la reelección como secretario general del partido. Ahora lo que pide es respeto a los procesos orgánicos internos. Las universidades de Castilla y León han recuperado las cifras de alumnos internacionales después del parón de los años de pandemia. Hoy en varios campus de la comunidad se ha dado la bienvenida a cerca de 1000 estudiantes. Ha sido en León, en Burgos y en Valladolid. Natalia Fernández. Sí, estudiantes de medio centenar de países han llegado hoy aquí a Castilla y León. Las facultades cuidan al máximo su estancia aquí. Es también una manera de promocionar no solo la universidad, sino la ciudad. Al final son embajadores de lo nuestro. En Palencia las fiestas de San Antolín se saldan con 4 detenidos por violencia de género, violencia doméstica y agresión sexual. En unos minutos les damos los detalles. La localidad de Magaña, en Soria, ha sido una de las peores paradas por las fuertes lluvias y tormentas de la comunidad. Aquí el agua ha llegado a entrar en las casas, dejando hasta 1 metro de profundidad dentro de los domicilios. Agosto no ha sido un buen mes para el empleo. El paro ha subido tanto en Castilla y León como en el conjunto del país. En nuestra comunidad hay casi 1000 parados más, 973. Son 973 más que el mes anterior y 103.000 personas sin empleo. Y en España esa cifra llega a los 2,5 millones de desempleados. Aún así hay datos en Castilla y León que siguen indicando una tendencia positiva. Pese a los datos de este mes, desde que empezó el año hay 4.500 parados menos en Castilla y León. Además, es la mejor cifra en un mes de agosto desde hace 30 años. Y si hablamos de la afiliación, en el último mes ha bajado levemente, pero si hacemos el balance anual, las cifras son positivas. Han subido en un 2% el número de afiliados a la Seguridad Social hasta casi llegar a 1 millón de personas. Pese al descenso generalizado del empleo, hay sectores que tienen agosto marcado en el calendario. Porque las ferias y fiestas patronales de nuestros pueblos y ciudades son uno de los motores económicos de la comunidad en el periodo estival. Desde junio a septiembre el incremento de todo el sector del entretenimiento supera con mucho el 300% de la plantilla habitual que durante el año. Es un crecimiento exponencial. La música es un claro ejemplo, porque para que todos los vecinos puedan disfrutar de un espectáculo, sea grande o modesto, entre artistas, montadores de escenarios, seguridad, asistentes, tal, no bajamos de 1000 personas en todo lo que es el entramado de una programación festiva. La hostelería es otro de los sectores en los que las fiestas patronales suponen un fuerte empujón económico. Con todas las fiestas que se celebran en los pueblos crece muchísimo, ¿no? La verdad que los pueblos aumentan más del 50% de la capacidad que tienen ellos, ¿no? Y en las ciudades, entre bares y casetas, contratan en torno a 2.500 nuevos empleados. Y después las empresas que suministran a la hostelería, ¿no? Que hace que realmente contrate más gente también, pues para repartos, para cosas, para estar todo bien cubierto. Porque las fiestas de verano son sinónimo de ocio, pero también de oportunidad laboral.
Vean ahora estas cifras. En prácticamente 6 de las 9 provincias de Castilla y León hay un cotizante por cada pensionista. Únicamente Segovia, Soria y Valladolid pueden mantener el equilibrio en la hucha de las pensiones, con 2 ocupados para cada pensión. En nuestro país, 21 millones de afiliados soportan 9 millones de pensionistas, y esos gastos irán aumentando a medida que se vaya jubilando la generación del baby boom. Seguimos hablando de jubilaciones porque, según el estudio de una fundación económica, retrasar la edad en la que se deja de trabajar puede tener graves consecuencias. Posponer un año ese retiro aumenta en un 38% el riesgo de mortalidad entre los 60 y los 70 años. Eso sí, todo va en función también del empleo que se haya tenido. José María es médico y profesor de la Universidad de Valladolid. Tiene 68 años y de momento no piensa en jubilarse. Aquí en la Facultad de Medicina, una porción muy importante de profesores funcionarios, que es lo que somos, también trabajamos en los hospitales. Y los hospitales pues actualmente están muy necesitados de personal. Y a ellos les gusta mucho que nos quedemos mínimo hasta los 70 años. Su empleo y su situación personal le permiten desarrollar su trabajo de forma adecuada. Si te gusta el trabajo que haces, nunca estás enfadado ni nunca estás fastidiado. En casa me dicen que por qué no me quedo hasta los 75, digo que no me dejan. Su caso no es el más habitual, porque la mayoría de las personas ven con buenos ojos despedirse de la vida laboral a los 65 años o incluso antes. Cuando llegamos a esa edad ya llegamos machacados. Cuanto antes se jubilen mejor y a disfrutar de la jubilación. Dependerá de los sectores. Por ejemplo, el sector de la construcción, lógicamente, pues debe de jubilarse a esa edad. Y así es, todo depende del tipo de trabajo que se tenga. Si requiere un gran esfuerzo físico o mental, retrasar la edad de jubilación aumenta en un 38% el riesgo de mortalidad entre los 60 y los 69 años, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Va a tener consecuencias como probablemente ansiedad, estrés, tristeza o incluso depresión. Porque todo ese desgaste psicológico que puede causar el llevar más de 40 años trabajando termina también afectando a la salud física de las personas. Ahora mismo tenemos una deuda de aproximadamente 40 millones de euros. Estamos a la mitad, pero bueno, es un ayuntamiento muy endeudado. Acaban de escuchar a la alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, en León, la localidad más endeudada de nuestra comunidad, a pesar de que en los últimos años han conseguido reducir sus números rojos. Ahora el municipio puede acogerse a un plan que prepara el Ministerio de Hacienda para aliviar a los ayuntamientos con más problemas financieros de España. San Andrés del Rabanedo lo rechaza. Dicen que supondría hipotecarse aún más. San Andrés del Rabanedo cree que acogerse al plan que prepara Hacienda supondría alargar las penalidades financieras del municipio al tratarse de un nuevo préstamo. Pedir esa ayuda que desde el Ministerio se está ofertando, lo que va a hacer es que nuestra deuda también aumente en tiempo. Entonces, bueno, nosotros de momento, despacito, pero vamos pagando. Esta localidad leonesa se convirtió en la más endeudada de Castilla y León, con cerca de 80 millones de euros. La deuda se originó a principios de siglo, en plena burbuja y con el municipio sumando 10.000 habitantes en poco más de una década. Había que construir un centro de día, había que construir una escuela municipal, había que ir construyendo una serie de servicios para dotar a toda esa ciudadanía que se había incorporado al municipio. Claro que se hicieron cosas, pero se hicieron cosas que a lo mejor pues no se deberían haber hecho en ese momento, o se podían haber hecho en otro momento, o nunca se debieron hacer. Desde 2011, corporaciones de PP, PSOE y ahora de la UPL han ido reduciendo la deuda hasta los 40 millones actuales. Aún así, esos números rojos afectan al funcionamiento del municipio. El tardar en hacer los pagos hace que haya empresas que no quieran trabajar. Afecta a una mejor limpieza, afecta a reposición de servicios. De momento, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo solo tiene conocimiento de los planes de Hacienda a través de los medios de comunicación. Esta mañana Enrique Cabero, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, ha presentado en las Cortes el informe anual de esa institución, del CES. Antes de detallarlo, como es habitual, se lo ha entregado al presidente del Parlamento Autonómico. Enrique Cabero no cree que el gobierno en minoría del PP en la comunidad vaya a perjudicar a nuestra economía. El presidente de la Junta pide a Vox y al PSOE
que se retraten, que aclaren si están con los intereses de Castilla y León o si prefieren, dice, obedecer las órdenes que llegan desde Madrid. Aquí sigue pendiente la aprobación de los presupuestos de la comunidad y Mañueco presiona a la oposición. Hoy ha insistido en esa idea en el Comité Regional del PP. En el arranque del curso político, el Partido Popular es consciente de que están en juego las cuentas de 2025, sabe que no tiene una mayoría parlamentaria en las Cortes y por eso le pide a los dos principales partidos de la oposición, tanto al Partido Socialista como a Vox, que antepongan los intereses de la comunidad a los mandatos que les llegan desde Madrid. Y si no es así, les recuerda que Castilla y León no es moneda de cambio. Preparados para unos meses de mucho despacho y diálogo y en el que Castilla y León no va a ser moneda de cambio en mercadeos partidistas nacionales. Castilla y León no está en venta, que les quede claro. Lo ha asegurado el presidente de los populares, que pide a las ejecutivas nacionales de Vox y del PSOE más margen de negociación para sus líderes autonómicos y así poder sacar unas cuentas que ya antes de ver la luz ha amenazado Santiago Abascal. Parece que Vox es más un partido de protesta que un partido de gobierno. Tendrá que explicar muy bien a sus votantes y a todos los ciudadanos de Castilla y León si no salen adelante las cuentas y vota con la izquierda. También para mantenerse enfrente de Pedro Sánchez y su intención de romper la caja común con privilegios a Cataluña. El Partido Socialista de Castilla y León nos tiene que decir si aplaude los privilegios para unos pocos y la ruptura de la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles. Todo en el marco de agotar la legislatura con elecciones que se van a celebrar cuando toquen. Eso es, en 2026, mientras pide a los suyos que sigan activos y cumpliendo sus compromisos. Y este era el momento en el que Fernández Mañueco daba a conocer al nuevo portavoz del Grupo Popular en las Cortes. El leonés Ricardo Gavilanes sustituye a Raúl de la Hoz, que abandonó el cargo tras ser elegido eurodiputado del PP en las últimas europeas. Es importante tener ese diálogo y ese consenso. Ahora ya no hay un pacto de gobierno con el grupo parlamentario Vox y por lo tanto, pues para sacar las iniciativas, lógicamente hay que pactar con todos los grupos y con todos los portavoces y así se hará de la mejor manera posible y sobre todo siempre mirando por el bien de los castellanos y leoneses. Y en el PSOE de Castilla y León, después del Congreso Federal, que se va a celebrar en noviembre, se abrirá la puerta para una renovación en el liderazgo de los socialistas de la comunidad. La duda, por tanto, es si Tudanca seguirá o no al frente. Hoy él mismo se ha pronunciado sobre este asunto. Tras esta primera reunión del PSOE de Castilla y León después de las vacaciones, Luis Tudanca no ha querido desvelar si intentará seguir siendo el secretario autonómico del partido. Dice que cuando toque hablará sobre su futuro. Ahora pide respeto a los procesos orgánicos internos, por eso asegura no va a especular sobre lo que se está publicando. Eso sí, dice que mantiene las mismas ganas, la misma ilusión y la misma fuerza que hace 10 años. Y sobre la oferta de diálogo que lanzaba ayer Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que pese a que el presidente de la Junta nunca cumple los acuerdos, él, si le llama, acudirá a la cita. Si nos convoca formalmente acudiremos y le diré lo que pienso y desde luego le volveré a reiterar que hay acuerdos firmados con el Partido Socialista, como el acuerdo para la reconstrucción de Castilla y León que firmamos en plena pandemia, que sigue sin cumplir. La posición sobre la financiación autonómica y su reforma del Partido Socialista de Castilla y León está clara. Marco multilateral, consenso, Consejo de Política Fiscal y Financiera y desde luego una reforma que tenga en cuenta la despoblación, el envejecimiento, la dispersión. Estoy con fuerzas, estoy con ganas y estoy con ilusión, la misma o más que la que tenía hace 10 años. Y un día más sigue el debate en torno a la llegada masiva de inmigrantes a las Islas Canarias. El presidente del archipiélago ha anunciado que estudia medidas jurídicas contra el Gobierno ante lo que considera dejadez de funciones en este asunto. Da la sensación de que el Gobierno de España entiende que los menores es responsabilidad de Canarias. Y los menores no están desamparados, no están abandonados, están bajo la tutela y la guardia del Estado. Nosotros no vamos a ser cómplices de normalizar una situación de emergencia donde no se pueden garantizar los derechos del menor.
Para la portavoz del Gobierno, el presidente canario se está equivocando. Dicen que debería centrar sus esfuerzos en intentar convencer a su socio de Gobierno, al Partido Popular, que fue quien imposibilitó la reforma de la ley de extranjería. Ha recordado que la propuesta que registró el Gobierno en el Congreso contaba con la firma del propio presidente Clavijo y ha recordado que el Gobierno siempre ha tendido la mano en esta materia. Dice que prueba de ello son los 35 millones de euros que el Ejecutivo va a repartir a las comunidades autónomas en esta materia. El señor Clavijo se está equivocando. Aquí quienes votaron en contra y quienes imposibilitaron la reforma de la ley de extranjería tienen nombres y apellidos: Partido Popular. Así que yo lo que le pido al señor Clavijo es que convenza a sus socios de Gobierno para poder dar una solución. Mientras, el Partido Popular vuelve a señalar al Gobierno como culpable de la crisis migratoria. Núñez Feijóo le acusa de no tener un plan para hacer frente a esa situación. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber. El que no ha cumplido con su deber es el Gobierno central, y el que no plantea un proyecto razonable y sensato es el Gobierno de España, entre otras cosas porque no lo tiene. Hoy también se han pronunciado sobre este asunto desde Vox. Cargan contra el Gobierno, sí, pero también critican la actitud del PP. En Sumar aseguran que los populares tienen una posición condicionada por las ideas de los de Abascal. ¿Cómo pretende el Gobierno traer aquí a 250.000 personas procedentes de estos países? ¿A qué? ¿A reventar el mercado laboral en España cuando ni siquiera se le pueden ofrecer las condiciones necesarias a los españoles para encontrar un trabajo? El Partido Popular tendría que abandonar pues esa posición hipócrita o esa posición condicionada por Vox. Tendría que aclararse si son Dr. Jekyll o son Mr. Hyde. Isabel Perelló se convierte en la primera presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. La magistrada ha conseguido el apoyo de 16 de los 20 vocales del Poder Judicial. Se desbloquea la presidencia del órgano de dirección de los jueces. Perelló tiene una amplia experiencia en el Supremo, en el Constitucional o en el TSJ de Andalucía. Y primera denuncia contra el alcalde de Vita, en Ávila, el político al que grabaron cantando una canción en la que se llevaban a una niña a una habitación para mantener relaciones con ella. La asociación Manos Limpias lo acusa de un delito de apología y agresión sexual y de abusos sexuales con el agravante de referirse a una menor de edad. Indican en la denuncia que el alcalde Antonio Martín cantó una letra pederasta durante las fiestas de Vita. Se basan en un vídeo que ha circulado por redes sociales y consideran que no se trata de un acto de libertad de expresión de un ámbito político. Asimismo, Manos Limpias reclama ser considerado parte como denunciante y además pide que se informe de este hecho a la Fiscalía del Menor. Recordemos que el Partido Popular ya ha expulsado a este hombre de su grupo político, aunque el edil de momento no considera dimitir. A punto de comenzar las clases para los universitarios, los campus de Castilla y León han recuperado la cifra de estudiantes extranjeros a través de convenios de movilidad, como el programa Erasmus. En el último curso, más de 3.000 pasaron una estancia en universidades de la comunidad. Llegan de decenas de países y aquí reciben una bienvenida muy calurosa. Vamos hasta Valladolid. Natalia Fernández. Sí, ha sido la jornada de bienvenida para todos los estudiantes extranjeros que vienen de medio centenar de países diferentes. Quieren vivir la experiencia de la universidad, pero también de la ciudad que han elegido para este semestre. Las universidades de Castilla y León reciben alumnos procedentes de más de medio centenar de países. Soy de Costa de Marfil, de la Universidad Félix Uruguay. Y hoy creo que se está cumpliendo uno de mis sueños. Soy de Finlandia y estudio aquí International Business. Soy de los Estados Unidos, del estado Michigan. También llegan desde Italia, Alemania o México. El español, el arte y la gastronomía son sus razones para estudiar aquí. Esta universidad porque Valladolid es una ciudad muy interesante porque no es una metrópoli, es bastante pequeña pero tiene mucha gente. Quiero estudiar en León porque de la historia, por ejemplo la catedral es muy hermosa. La ciudad está muy bonita, la arquitectura está muy padre.
Las universidades cuidan cada vez más a los estudiantes de los programas de intercambio y movilidad para mejorar su proyección internacional. Además de tener una experiencia académica, quieren tener una experiencia personal y, por ejemplo, pues apuntarse a actividades de aprendizaje-servicio, actividades de voluntariado. Al final son embajadores de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestros estudios. Son 300 nuevas personas viviendo aquí y 300 nuevas personas que luego pues van a hablar de León, van a hablar de Ponferrada, van a hablar de la institución. Por delante tienen un semestre para experimentar en primera persona la vida universitaria en Castilla y León. Lo veíamos en titulares. En Palencia las fiestas se han saldado con 3 detenciones por violencia de género y agresión sexual que se suman a la denuncia por tocamientos a 2 menores el pasado jueves. Todo además después del altercado entre feriantes que acabó con tiroteo. En esta calle el pasado viernes fueron detenidos un hombre de 52 años y una mujer de 36 por un presunto delito de violencia de género y violencia doméstica al verse inmersos en una agresión mutua. Iban acompañados de 3 menores de los que se tuvo que hacer cargo un familiar. 2 días después, en el contexto de las fiestas de San Antolín, 2 jóvenes de 26 años han sido detenidos por un presunto delito de agresión sexual a una menor de edad. En Valladolid, 2 hombres han sido detenidos como autores de un delito de robo con fuerza en varias casetas de ferias. Los hechos ocurrían a altas horas de la madrugada cuando 2 varones levantaban sospechas sobre los agentes tras un brusco cambio de dirección al percatarse de su presencia. En el momento de su identificación portaban una mochila con varias herramientas y un total de 700 euros en efectivo. Eran otra patrulla de la Policía Nacional la que se encargaba de informar de que 5 casetas habían sido forzadas. Tras su detención han sido puestos en libertad con cargos. El tiempo se va estabilizando, pero hoy todavía hay avisos por lluvias y tormentas y mañana se mantienen en Soria y en Burgos. En esa provincia esta tarde una tromba de agua ha dejado las imágenes que van a ver. Así corría el agua por la nacional entre Aranda de Duero y Hoyales de Roa. El tráfico ha estado parado en varios puntos y los bomberos han tenido que auxiliar a un coche en una cuneta. También se han inundado los viñedos de la zona cuando están a punto de comenzar la vendimia. Y más imágenes. Impresionante riada en la localidad soriana de Magaña. La fuerza del agua y el desbordamiento del río han dejado daños que hoy tocaba evaluar. La localidad de Magaña ha sido una de las peores paradas por las fuertes lluvias y tormentas registradas en la provincia de Soria. Hasta aquí llegaban los restos de las fuertes trombas de agua caídas en Baltajeros, Cervón y Fuentes de Magaña, situadas en un punto más elevado del valle, acompañados además de ramas y de troncos que provocaban un tapón en uno de los puentes de la localidad. El agua consiguió rebasar el cauce del río y entrar en las casas de algunos de los vecinos, en algunas de ellas dejando hasta 1 metro de profundidad en su interior. Es la imagen que presentaba Magaña tras las tormentas registradas en la comarca de Tierras Altas sorianas. Unas lluvias no demasiado fuertes en la localidad, pero sí en la parte superior de la cuenca. Y bueno, pues dado el estado de suciedad en que se encuentra este río y todos los ríos, pues ha ido arrastrando troncos secos y al final pues se desbordó el río aquí en el barrio de abajo de Magaña. En el interior de algunas casas el agua ha llegado al metro de profundidad, aunque el inicio de septiembre y la vuelta de la diáspora a su lugar de residencia, en este caso, ha sido beneficiosa. Ningún vecino ha corrido peligro. Hay que dar gracias que verdaderamente pues no ha habido daños personales, ¿no? Materiales, pues sí. Acababa de marcharse un señor que estaba ahí con una furgoneta, acabó de marcharse, si no es baja cigudosa. No es la primera vez que ocurre algo parecido. Yo he visto 3 riadas ya aquí. 3. Viendo lo que estaba toda la tarde en Baltajeros y venga la tormenta, pues me fui a casa. Se lo estaba imaginando ya. Claro. Y desde el ayuntamiento muestran su enfado. Estos afluentes de la Lama, incluso la Lama, tienen mucha acogida. Y bueno, porque los ríos necesitan de limpieza. Ahora los vecinos, junto a agentes medioambientales, trabajan en devolver la normalidad a sus casas.
Más imágenes. La consejera de Agricultura, María González, y el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez, han mantenido esta mañana una reunión para analizar los proyectos de inversión en modernización de regadíos en nuestra comunidad. Durante el encuentro se han revisado las obras que se encuentran ahora mismo en ejecución y que afectan a la modernización del regadío de más de 22.000 hectáreas. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Crece la oposición en el Bierzo a la decisión de la Junta de permitir el uso de la uva Godello en la denominación de origen Rueda. Coalición por el Bierzo ha presentado una moción para mostrar su rechazo. Desde Rueda aseguran que las uvas no son exclusivas de las denominaciones de origen y que allí hay Godello desde hace casi 20 años. La superficie de uva Godello en el Bierzo ha crecido casi 300 hectáreas en 14 años. Ahora mismo hay cerca de 400. Tiene un enorme valor. Apostaron por ella cuando estuvo a punto de desaparecer y ahora los vinos con esta uva blanca tienen mucho tirón. La decisión de la Junta de autorizar la Godello ha generado la oposición del Consejo Regulador del Bierzo, el Consejo Comarcal y algunos partidos políticos. Se ha hecho un trabajo inmenso para poner en valor una variedad de uva que es la Godello, para hacer unos caldos extraordinarios, y ahora que estamos disfrutando de ese éxito, otras denominaciones pretenden aprovecharse de ese trabajo. Se unen para escudar una uva que consideran autóctona y buscan aliados en Galicia. Esa uva tiene que seguir estando ahí, no ser o no formar parte de una denominación de origen donde lo que prima es la superproducción y por tanto el abaratamiento. En Rueda defienden que no quieren usurpar la identidad y que las uvas no son exclusivas de una DO determinada. La uva no es propiedad de nadie, ni las variedades son propiedad de nadie. En este caso, si fuera así, nunca podríamos haber hecho Sauvignon Blanc en Rueda, porque la zona de origen es francesa. Las organizaciones agrarias también se posicionan. En León no quieren exportar la Godello, en Valladolid lo ven como una buena oportunidad. Nuevo revés para el toro jubilo de Medinaceli. Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Soria ha determinado que la ordenanza municipal que lo regula es ilegal. Considera el juez que el espectáculo no podría celebrarse por no tener base legal y reglamentaria. Las modificaciones de esa ordenanza no se habrían hecho siguiendo el procedimiento que marca la ley y el festejo habría perdido su carácter de tradicional. Desde el Ayuntamiento de Medinaceli aseguran que respetan las decisiones judiciales, pero que van a recurrir ante el TSJ para seguir luchando y defendiendo sus tradiciones. PACMA, por su parte, celebra esta sentencia. Muy contento y satisfecha por esta sentencia y bueno, consideramos que estamos convencidos, ¿no?, de que el Tribunal Superior de Justicia se va a pronunciar en el mismo sentido y que por fin pues este festejo terrible que le costó la vida a un toro en 2022 pues no vuelva a celebrarse nunca más. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo, levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado como siempre. Miguelito arranca la carrera, Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. Estas son imágenes de la última exposición de Miriam Huertos de Pedro, una joven zamorana que retrata los espacios de su infancia a través de pinturas o fotografías, con un punto de melancolía sobre los paisajes abandonados y también de reivindicación del medio rural. Pueden ver la muestra en el Espacio Joven de Salamanca hasta finales de mes.